Buenos días, profesora Gómez Hurtado Aleida, de la unidad de aprendizaje de elementos electrónicos del 4 y 8. Me da mucho gusto presentar mi práctica número 5 titulada Diodo Zener. Los integrantes de este equipo son Barbosa Hernández Janet Penilane, Cruz Montero Jorge Nicolás, Hernández Vázquez Julio Edgardo, Martínez Silva Ángel, su servidor, y Oviedo Morales Carlos Enrique. Así que vamos a comenzar. Introducción. ¿Qué es un diodo Zener? Consiste en un semiconductor diseñado para conducir en la dirección inversa cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, conocido como tensión Zener. El diodo Zener tiene un voltaje de ruptura inversa bien definido, cuando se polariza inversamente y llegamos a Vz, voltaje Zener. El diodo conduce y mantiene la tensión de Vz constante aunque nosotros sigamos aumentando la tensión en el circuito. Efecto Zener. Se consigue dopando más uno de los semiconductores para provocar un elevado gradiente de campo eléctrico en la zona de transición, y este es el causante de la ruptura de los enlaces. Características principales del diodo Zener. La ruptura no es destructiva, ruptura Zener. En la zona Zener se comporta como una fuente de tensión, tensión Zener. Necesitamos un límite de corriente inversa. Podemos añadir al modelo lineal la resistencia Zener. Aplicaciones en pequeñas fuentes de tensión y referencias. Desarrollo. ¿Qué es un diodo Zener? Está hecho de silicio fuertemente dopado que está construido para que funcione en las zonas de rupturas y recibe este nombre por su inventor Clarence M. Zener. Muy bien, ya que conocemos un poco de la introducción acerca del diodo Zener, pasemos a la parte de la práctica. Continuando con la explicación del diodo Zener, procedemos a ver uno de los tres circuitos que vamos a simular en este video. Como podemos ver aquí, tenemos una batería que es nuestra fuente de voltaje de 18 voltios, una resistencia que es de 270 ohmios, un diodo Zener, el cual tiene en su interior la capacidad de 10 voltios, y otra resistencia que es de 1 kiloohmio y 3 medidores de voltaje. Pues bueno, sería importante explicar o resumir lo que antes habíamos dicho acerca del diodo Zener. Pues bueno, en sí hay que explicar que el diodo común y corriente, un diodo normal, pasa corriente cuando se polariza directo. Cuando se polariza en inversa, no deja pasar corriente. En el caso del diodo Zener, no es el caso. ¿Por qué? Porque si lo conectamos tanto en inversa como directa, siempre va a pasar corriente, voltaje. Y pues ustedes dirán, pues sería mejor conectar un cacho de cable y no gastar en componentes. Pues no, sería este diodo Zener tiene bastantes usos, entre los cuales uno de ellos está aquí en este circuito pequeño, que sería el regulador de voltaje. ¿Cómo funciona el regulador de voltaje? Bueno, pues aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, el cual es 18 voltios, y vemos que va a pasar a una resistencia de 1 kiloohmio. Pues lo más importante es que este diodo Zener va a regular el voltaje para que pase solo lo que puede almacenar el diodo Zener, que en este caso es 10 voltios. Por ejemplo, vemos que va a pasar la corriente por aquí y aquí como es 10 voltios, aquí va a pasar y se va a quedar como 10 voltios. Y todo lo que esté adelante de este diodo Zener va a ser igual a 10 voltios, ya no 18 voltios, 10 voltios. Ahora esta resistencia va a recibir una corriente de 10 voltios. Lo que hace este diodo Zener es regular el voltaje de 18 voltios a 10 voltios. Como podemos ver aquí, ya explicamos un poquito de cómo los usos que se va a estar usando en este diodo Zener para este video de hoy. Vamos a presentar la tabla de mediciones que se va a ver en un costado de la pantalla y los cálculos que se hicieron para llegar a medir tanto la intensidad de la corriente, la corriente que pasa por cada resistencia, el voltaje que pasa
y el voltaje de Thevenin. Bien, vamos a observar en nuestra tabla de mediciones que lo primero es el voltaje Zener o VZ, el cual lo habíamos dicho, es 10 voltios. Lo siguiente que sería el voltaje Thevenin, que lo sacamos calculando con una simple fórmula, la cual sería dividir el voltaje inicial, que en este caso es la batería de 18 voltios, por la resistencia L o resistencia de carga, que es esta de 1 kilo ohmio, entre la resistencia normal más la resistencia de carga. Yo lo vuelvo a explicar. El voltaje de Thevenin lo sacamos multiplicando el voltaje inicial por la resistencia de carga entre la resistencia normal más la resistencia de carga. Utilizando esa pequeña fórmula y sacando los datos de aquí, vemos que el voltaje de Thevenin es igual a 14.7 voltios. Una vez sabiendo eso, podemos saber que el diodo Zener va a funcionar en este circuito. ¿Por qué? Porque cuando el voltaje de Thevenin es mayor a voltaje Zener, significa que el diodo sí va a funcionar y por lo tanto sí va a pasar el voltaje que tiene el diodo Zener a lo que esté adelante de él. Lo siguiente que sería la corriente que pasa por RS, que es IS. IS lo podemos sacar como la división, que es voltaje inicial menos voltaje de Zener entre la resistencia normal, que en este caso es 270. Haciendo los cálculos llegamos a la conclusión de que la corriente de RS es 29.62 miliamperios. Ok, lo siguiente que sería en la lista sería la corriente que pasa por RL. En este caso supimos cómo sacar el voltaje, la corriente que pasa por RL, la resistencia de carga, con la fórmula voltaje de Zener es igual, la corriente de RS es igual a la división entre el voltaje Zener sobre la resistencia aire. De esto obtuvimos que se obtienen 10 miliamperios. Y por último, el voltaje que se recibe en RS. Con esto, voltaje de RS, de la resistencia, es igual a la corriente que pasa por la resistencia RS por RS, o sea, la misma resistencia, que en este caso dio 7.99 voltios. Lo único que daría es checar si los cálculos fueron correctos, y efectivamente sí. Como ya había explicado, en la fuente de voltaje, si pasan 18 voltios aquí, el diodo Zener lo que actúa es que regula el voltaje, y si el diodo Zener es de 10 voltios, lo que esté delante de él va a ser a 10 voltios. Como podemos ver aquí, anteriormente dicho, el voltaje es 7.99, pero es aquí 7.94. Es un pequeño error, bastante pequeño, pero se llega a la misma conclusión de que son casi iguales. Casi. Bien, con esto quedaría hecho el primer ejercicio. Pasamos a el segundo. Muy bien, aquí estamos en el segundo ejercicio. No hace falta explicar ya el funcionamiento del diodo Zener, lo único que debemos saber es que este diodo Zener ahora es de 5.1 voltios. Si aquí tenemos una batería de 13.1 voltios que pasa un voltaje aquí, bueno, pues aquí va a regular el voltaje y lo va a pasar a 5.1 voltios a esta resistencia que tenemos aquí de 2.2 k ohmios. Muy bien,
lo primero que tenemos que saber es, ya sabemos lo de voltaje Zener, que es de 5.1 voltios. El voltaje de Thevenin ya sabemos cómo se saca. Y nos dimos cuenta que nos dio 10.53 voltios. Por lo tanto, procedemos a observar la siguiente, que sería la corriente que pasa por la resistencia de 500 ohmios. En este caso nos dio 0.0158 amperios, y la corriente que pasa por RL nos dio 2.31 miliamperios. El voltaje que pasa por RS se daría gracias a la fórmula que ya hemos dicho. La corriente que pasa por RS y nos dio 7.9 voltios. Como podemos ver aquí, ya están las tres fuentes, las tres medidores de voltaje, y podemos observar que ya vemos que el voltaje de 13 voltios va a pasar aquí regula el voltaje a 5 voltios y lo va a pasar a la resistencia como 5.1 voltios. El voltaje de la resistencia ya sabemos que es 7.9, pero aquí sale un pequeño error de 7.85. Es normal en los simuladores, pero por lo menos sabemos que es correcto. Procedemos a el tercer y último ejercicio. Aquí tenemos el último ejercicio, el cual ahora tenemos que el voltaje del diodo Zener es 8.2 voltios. Entonces aquí la batería es de 14 voltios. Va a pasar por aquí la corriente. Como sabemos, aquí va a regular el voltaje a 8.2 voltios, y esos 8.2 voltios se los va a dar a esta resistencia que está aquí. Hacemos los cálculos y obtenemos que el voltaje de Thevenin es 8.6 voltios. Seguimos con la corriente que pasa por RS, o sea la resistencia, y obtuvimos que es 7.73 miliamperios, o sea la corriente que pasa por aquí, por esta resistencia. Seguimos con la corriente que pasa por la resistencia de carga, o sea RL, y haciendo los cálculos obtuvimos que nos da 6.83 miliamperios. La corriente que pasa por aquí es de 6.83 miliamperios. Y por último, el voltaje que recibe esta resistencia que está aquí. Haciendo los cálculos nos dio que da 5.797 voltios. Checamos en la simulación para ver si es cierto. Y efectivamente, aquí ya sabemos que era de 8.2 voltios. Es un pequeño error, bastante pequeño, pero por lo menos sabemos que el voltaje es igual tanto en el diodo Zener como en la resistencia. ¿Por qué? Porque es el regulador de voltaje. Sin más, ya sabemos la corriente que pasa tanto por aquí como por aquí en las ambas resistencias. Y por último, el voltaje, que sigue teniendo los mismos pequeños errores al medir, pero no importa porque son bastante pequeños. Como podemos ver, los cálculos son correctos. Ya descubrimos cómo es que funciona el diodo Zener y la diferencia con otros diodos normales, sus utilidades que tiene para circuitos bastante simples, aunque hay circuitos un poco más complejos que siguen teniendo esto y son bastante simples y muy comunes. Pues bueno, con esto quedaría más que por concluida la práctica de este tema titulado diodo Zener. Muchas gracias por su atención.